Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase con la exposición de los casos que tan magistralmente, tan profundamente, tan cuidadosamente ustedes han preparado, continuando en esta ocasión con el grupo 3. El grupo 3 entonces tiene la palabra. Puede empezar. Muy buenas tardes con todos los presentes, compañeros, profesor. En este caso nos va a tocar exponer lo que es un enfoque aplicando la dinámica de sistemas en el caso del feminicidio en el Perú entre los años 2009 y 2023. Comenzando con mi parte, yo me llamo César Inicio y bueno, vamos a tratar de imaginarnos, ¿no? Por un momento, una ciudad que no duerme, mercados, colegios, edificios y en medio de todo una realidad que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Una mujer siendo vigilada, controlada o hasta quizás amenazada, ¿no? Lo que vendrá después y es un poquito invisible hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Como pasa en los hogares. Durante los últimos 14 años, desde el 2009, el feminicidio ha dejado una huella profunda en el Perú. La violencia contra la mujer no solo se ha mantenido, sino que ha evolucionado. Esta presentación se construye a partir de los registros del ministro público hasta octubre del 2023. Cada uno ha dejado señales. Cada caso suma una historia que no debería repetirse y a lo largo del tiempo los datos han mostrado cómo ciertos patrones se consolidan y otros emergen. Por ejemplo, acá tenemos lo que viene a ser el registro del feminicidio, ¿no? Que fue creada en el 2009 con una respuesta a la creciente alarma social sobre los asesinatos de la mujer, sobre la mujer, perdón. Al principio era un registro limitado y manual. Con los años ha evolucionado tecnológicamente e institucionalmente, integrándose como sistemas como el SGF y el CIAF, ¿no? Y ampliamente su alcance a nivel nacional. Ahora, como vemos acá, miren, vemos lo que vienen a ser los antecedentes, ¿no? Lo que está pasando a nivel de Lima, ¿no? Por ejemplo, las zonas que tienen un poquito de color intenso. Por ejemplo, en el año 2009, los colores de los casos de feminicidio estaban muy dispersos. Sin embargo, a partir del año 2013 se observa una concentración creciente en los distritos como San Juan del Urigancho, Comas, Ate y Callao. Por ejemplo, acá San Juan del Urigancho ha mantenido el primer lugar de forma sostenida desde el año 2015, acumulando casi 52 casos hasta el año 2023. Los patrones geográficos han revelado que los feminicidios se concentran en distritos con alta densidad poblacional, informalidad urbana y acceso limitado a servicios de protección. A lo largo del tiempo, esta concentración se ha estabilizado, convirtiéndose en un foco persistente de riesgo. Por acá también podemos ver en una imagen lo que viene a ser cómo se va estableciendo la edad de las víctimas, ¿no? Hasta los imputados. Durante los primeros años de registro, el rango, perdón, de edades más afectados era menos claro. Sin embargo, Bien. desde el 2012 en adelante, las estadísticas Hay que comenzaron a cambiarlo. mostrar El con de arriba claridad que pasa las abajo, el de mujeres abajo pasa arriba. entre el 27 y 34 años eran las más afectadas. Simplemente Este esto y ya grupo ha pásame el mantenido chat su lugar también para principal empezar a empezar. hasta el 2023. Lo Lo mismo malo es que ocurre me con los salga imputados. separadores Al que inicio, los agresores no tenían estoy una conmigo, pues, ¿no? distribución más variada, pero con el tiempo se ha concentrado en hombres jóvenes de entre 25 y 44 años. Esta evolución muestra cómo la violencia feminicida se concentra en relación adulta joven, con una fuerte carga emocional y dependencia. Y bueno, también podemos ver que por abajo, ¿no? Una forma más utilizada de cómo cometen estos delitos. Los métodos que son mostrados desde el año de registro es el apuñalar, la asfixia, han sido los métodos más comunes. A lo largo del tiempo han surgido casos de mayor uso de armas de fuego,
sobre todo en el año 2016 y 2019, pero el patrón general se ha mantenido. Esta falta de variación en la forma de crimen refuerza la hipótesis de que no son actos impulsivos, sino altamente personales, y con una carga emocional y violenta constante desde más de una década. Bien, ahora vamos a continuar a ver algunos de los casos de violencia contra la mujer en el Perú. Empezando con el primer tipo de violencia, que es la eh, agresión psicológica y verbal. Como podemos observar en, en nuestra imagen estadística, la cifra ha ido descendiendo, pero los números siguen siendo alarmantes. Más o menos el 49,3% de las mujeres ha recibido por lo menos una vez algún tipo de violencia psicológica o verbal. Esto nos quiere decir que una de cada dos mujeres son agredidas de esta forma. Ahora, siguiendo con el siguiente tipo de violencia, la violencia física, esta es mucho menor, pero sigue siendo números también alarmantes. Más del 8% de mujeres siguen siendo víctimas de violencia física. Y ahora entrando a nuestro caso, el feminicidio, podemos observar que más o menos aproximadamente 150 mujeres son asesinadas cada año entre el periodo de 2015 y 2023. Ahora, entrando un poco a lo que es el año de 2024, podemos ver que las cifras siguen mostrándonos que el feminicidio sigue permaneciendo en el Perú. Esto quizás se deba a demanda de políticas públicas orientadas en la prevención temprana y también a a la falta de acceso a los servicios públicos y la falta de ayuda a las mujeres que también se presenta. Y ahora un poquito viendo este año de aquí, enero, febrero, podemos observar que el patrón se sigue repitiendo, este no disminuye y las mujeres jóvenes siguen siendo asesinadas, siendo las principales en esta lista, ¿no? Y muchas de ellas, lamentablemente, son madres de familias. Bueno, continuando, vamos a ver un poco sobre la dependencia económica que existe en las mujeres en todo el Perú, ¿no? En este cuadro, que es del 2023, podemos observar que las mujeres que tienen ingresos propios después de los 14 años, que está de con color azul, y los varones que tienen ingresos propios después de los 14 años, que está con el color naranja, ¿no? Podemos ver que hay una gran diferencia entre estos, lo que nos da, o con lo que podemos concluir que muchas mujeres todavía mantienen esos patrones de dependencia económica desde años anteriores, ¿no? Hasta años actuales, que como este año que es 2023 es muy cercano. En el cuadro de la derecha también podemos observar los ingresos propios. Aquí sí están diferenciados por el área de residencia, que serían el nacional, urbano o rural. Estos son los hombres que no tienen ingresos propios y las mujeres que no tienen ingresos propios. Vemos que hay una diferencia eh, vemos que los ingresos, la cantidad de mujeres es casi 3 veces más, ¿no? Que de los hombres. Por lo que podemos tal vez también con esto concluir que existe dependencia. Eso podríamos asociarlo a los casos de feminicidios, ya que como vemos aquí en el caso de Puno, si observan aquí, ven que son similares, ¿no? Las mujeres que tienen ingresos propios es el 22% y los hombres el 24%. Y justamente esto, si observamos en los registros que tenemos de los casos de feminicidios, uno entre los años 2015 y 2022 tuvo casi la menor tasa de feminicidios. Aparte de eso, también tenemos el acceso al sistema de pensiones, donde que igual los hombres tienen mayor acceso al sistema de pensiones que las mujeres. Ya, por otro lado, tenemos el tiempo destinado al trabajo que remunerado y no remunerado. Vemos que las mujeres el 52,8% dedican al trabajo doméstico no remunerado y los hombres solo el 25%. Y el trabajo remunerado de los hombres al 48% y solo, la mujer solo el 27%, ¿no?
Dentro de los casos de feminicidio que observamos en los últimos años, este año, en este caso es 2023, vemos que la mayor ocupación que tenían dentro de esos casos es ama de casa. En segundo lugar, también tenemos estudiantes, ¿no? Seguidos por comerciantes informales, empleados del hogar, que son ya mucho menores. O por otro lado, tenemos el caso de las denuncias que se presentan. Esto es muy importante porque el hecho de detener a tiempo o denunciar esto para que los agresores sean detenidos, lo que hace es frenar ese ciclo de violencia que tenemos, ¿no? Para que ya no, eh, para que no termine como el peor caso de la violencia contra la mujer, que son los feminicidios. Tenemos que el tiempo de sentencias, vemos que varían de entre a 5 años hasta la cadena perpetua, pero el tiempo de reclusión es mucho menor. En algunos casos ni siquiera se cumple la cadena perpetua, ¿no? Y por el otro lado tenemos un cuadro mostrando que el porcentaje de los sentenciados por feminicidio, vemos que la mayoría rondan entre los 10%, desde 7,8 hasta 11%, ¿no? Y tenemos también los medios de comunicación en Perú. Estos es cómo la gente, o principalmente mujeres, se sienten sobre los medios de comunicación en Perú, ya que las mujeres, aproximadamente el 68%, sienten que los medios de comunicación dan una imagen negativa de la mujer, ¿no? Una imagen tal vez cosificada. eh, y aquí tenemos los estereotipos que ellos sienten. En Cusco, el 16,7, el Lima 19, en Piura el 21,8, piensan que los medios de comunicación dan una imagen de que las mujeres no pueden tomar decisiones sin el permiso de su pareja. eh, las mujeres deben posponer tal vez sus sueños para convertirse en madres y esposas, y que las mujeres siempre deben ceder con cualquier discusión para evitar problemas, ¿no? Y por otro lado tenemos tal vez el rol de los medios de comunicación, y es que solo el 15% de ellos sienten que los medios de comunicación no brindan información sobre servicios de atención en casos de violencia. El otro 12% en Cusco, 13% en Lima y el 19% en Piura sienten que los medios de comunicación no contextualizan y analizan los hechos de violencia, y que por otro lado tampoco invitan a la reflexión sobre el tema, ¿no? Aquí también vemos que esto fue analizado, que el modelo de televisión muestra eh, la hipersexualización, ¿no? Especialmente en las mujeres, donde se considera a la mujer no bella como un objeto de burla y a la mujer bella como una exhibición decorativa. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siguiente grupo, el grupo 5. Pueden empezar. ¿Están? ¿Están o no están? Grupo 5 es uno solo, creo. Perdón un segundito. Pero disculpe, el grupo 4, nosotros somos grupo 3. Ah, perdón, el grupo 4, tienes razón. Grupo 4, disculpe. Muy bien, profesor. Buenos días, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Ailton María Gómez Salinas y en esta oportunidad les hablaré sobre la propagación del COVID en el Perú. Los puntos que trataremos son la introducción, características variables, variantes, entre otros puntos. Comenzando con la introducción. Como sabemos, la pandemia del COVID ha transformado la salud pública mundial y nacional, generando un gran volumen de datos históricos, los cuales nos permiten realizar un análisis sistémico en la pandemia en Perú. También trataremos las variables epidemiológicas, socioculturales, y ambientales, culturales y de políticas públicas. También veremos cómo se desarrolló el virus, la evolución del virus y también la efectividad de las intervenciones sanitarias, ya sean por la identificación de relaciones causales o factores críticos. Empezando con las características. Como sabemos, el COVID es causado por el SARS-CoV-2,
que fue identificado a fines de 2019 en Wuhan, China, y se propagó rápidamente a nivel global. Una de sus características es exactamente esa, es que tiene una alta transmisibilidad. También presenta un periodo de incubación que oscila entre los 2 y 14 días, permitiendo que exista una transmisión asintomática. La evolución de otra característica es que presenta una evolución. Como hemos visto a través de la pandemia, fueron apareciendo nuevas variantes del COVID. Otra característica es que el COVID se modela a través del modelo SEIR, se utiliza es un modelo compartimental que divide a la población en susceptibles, expuestos, infectados y recuperados o removidos, con los parámetros claves con beta, que es la tasa de transmisión, que es el número de contactos efectivos por unidad de tiempo, la tasa de incubación sigma, que es la inversa del periodo de incubación, la tasa de recuperación gamma, que es la velocidad de recuperación o remoción de los infectados. Continuando con las variables. Si bien el foco de este estudio y el avance, para analizar el avance de la pandemia es medido en casos acumulados de funciones y coberturas de vacunación, es fundamental considerar las variables socioeconómicas como la movilidad y la densidad poblacional, ya que en áreas de alta densidad y movilidad tienen un mayor número de contactos y por ende un mayor número de transmisión. Variantes como variantes ambientales, como las condiciones climáticas, la temperatura, la humedad, los niveles de contaminación, entre otras. Variables culturales y políticas, la cultura y la educación influyen en la adopción de las medidas preventivas, como el uso de mascarillas, así como también de aplicar las políticas de distanciamiento social, entre otras prácticas de prevención. Continuaremos con las variantes. Las variantes que se presentaron, como sabemos, el COVID presentó una alta tasa de mutación, lo que llevó a un gran número de variantes. Según el boletín del Instituto Nacional de Ciencias Inmunológicas, en el año 2021 en Perú se detectaron las variantes que se ven en pantalla, siendo alfa caracterizada por su alta transmisibilidad, beta por una alta facilidad de transmisión, gamma por evadir parcialmente la inmunidad y delta por tener tanto elevada transmisión como una parcial evasión inmunitaria. Otra variable a resaltar es lambda, que es la asociada a un mayor número de contagios, como se ve en el gráfico, y entre otras variantes como epsilon, zeta, eta, delta, omicron. Continuando con los datos históricos y los datos actuales. El número de casos COVID reportados a la OMS en total en el Perú fue de 4.528.708 y a nivel global fue 777.664.564. Además, en la semana con más casos reportados fue en la semana del 25 de diciembre del 2022, con 44.2 millones. Esto relacionado a la menor cantidad de medidas preventivas y la aglomeración de las personas por las fiestas. Respecto a los casos confirmados en el Perú, como vemos en estos datos, en el año 2022 fue el año con más casos y la población con mayor porcentaje en los periodos del 2020 al 2025 fue la población adulta. Y cuando lo vemos por departamentos, cantidad de casos confirmados por departamentos, se debe resaltar la enorme diferencia entre la cantidad de casos en los departamentos y Lima, ya que Lima cuenta con una gran cantidad de mayor casos. Respecto a las defunciones por etapa de vida y año, la mayor cantidad de casos se encuentra en la población adulto mayor, que era de esperarse debido a sus situaciones de salud y que tienen una mayor vulnerabilidad. También que la mayor cantidad de casos se centró en los primeros años, 2020 y 2021. Respecto a la parte separada por departamentos, de igual manera se resalta la mayor cantidad de funciones en Lima, ya que, como sabemos, existe una alta densidad poblacional en Lima.
Por su contraparte, resaltar el caso de Pasco, que mostró las tasas más bajas de casos confirmados y de funciones, lo que se debe a factores como que tiene una menor cantidad poblacional y algunas medidas de control o características geográficas específicas del departamento. Como les mencioné, durante las primeras olas, que corresponde a los años 2020 y 2021, hubo de 67.000, 95.000 casos en total en 2020 y 107.000 casos en 2021. Comparados a los 14.000 casos del 2022, son mucho mayores. Esto veremos que se debe a las campañas de vacunación. Bueno, continuando con la parte de total casos confirmados en Perú. Como vemos aquí es cómo evolucionan los casos totales. Y en este gráfico vemos cómo empezaron las primeras olas. Se observa un crecimiento exponencial y luego de alcanzar un pico máximo, aquí se ven dos picos, pero el mayor es el pico máximo, empieza un decrecimiento. Y luego otra vez se repite el ciclo epidémico. Las olas son los ciclos epidémicos. Se observa otro crecimiento exponencial, alcanza su pico máximo y un decaimiento. Siendo la más notable la tercera ola o el tercer ciclo epidémico, que si bien tuvo el crecimiento exponencial más notable y el número mayor de casos, debido a nuevas variantes, menos restricciones y más aglomeraciones, no corresponde al número mayor de defunciones, como veremos en unos momentos. Empecemos con la evolución de los casos y la mortalidad. Como vemos, la primera ola tuvo un crecimiento exponencial, alcanzó su pico máximo y luego decayó y continuó con la segunda ola. Como vemos, en mitad o a inicios de la segunda ola se dio el inicio de la vacunación. Y este inicio de vacunación tendrá un efecto muy importante en los demás casos de mortalidad, ya que como vemos, eh, hubo una disminución notable en la mortalidad en las siguientes olas, en la tercera, en la cuarta y en la quinta ola. Respecto a los casos de defunción por departamento, vemos que todos tienen una silueta similar. Sin embargo, algunas de las diferentes gráficas, como el caso de Puno, San Martín y Tumbes, se deben a diferentes intervenciones de salud pública, a las diferencias en el acceso a los servicios de salud, a las posibles infraestructuras sanitarias deficientes o diferentes, y también que puede haber sido un problema en la recopilación de datos, ya que como sabemos, algunos departamentos no están tan desarrollados. Continuemos con la parte de la curva de sobrevivencia por tipo de vacuna. En este gráfico vemos la probabilidad de supervivencia a los 7 días de hospitalización en pacientes vacunados por Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, frente a la curva roja que son los no vacunados. Como se ve en el gráfico, la diferencia entre la curva de los no vacunados y las curvas de los vacunados es significativa, siendo mucho más pronunciada la caída de los no vacunados. Esto nos indica que la aplicación de las vacunas nos brinda una reducción en la acelerada probabilidad de sobrevivencia a través del tiempo, ya que éstas descienden de manera más gradual. Aunque de igual manera la probabilidad de supervivencia disminuye a través del tiempo. En estas vacunas quiero resaltar la de los pacientes, en estas curvas quiero resaltar la de los pacientes vacunados por Sinopharm, que presentan la mayor probabilidad de supervivencia, que era de 0.96 a los 7 días, con una tasa de letalidad de 50 por 1000. Ahora pasaremos con la disminución de defunciones por avance de vacunación nacional. Como vemos en este gráfico, una mayor cantidad de vacunados por existe una mayor cantidad de vacunados por primera dosis comparados a la segunda y la tercera. Los de la primera dosis son los azules y los de segunda y tercera son los rojos y verdes. Esto quiere decir que muchas personas no completaron el esquema de vacunación, ya sean por causas de miedo, desinformación, dificultades de logística y que hubo un cambio de mentalidad, ya que a través del tiempo la mortalidad disminuyó. Ahora,
respecto a la vacunación por edades, como sabemos, las campañas de vacunación comenzaron en fases, priorizando a la población de mayor edad, que tenían un mayor riesgo, y fueron avanzando hacia los más jóvenes. Ahora, respecto a la disminución de defunciones, ya con datos estadísticos vemos que entre 2020 y 2023, la relación entre las defunciones por COVID y la vacunación en Perú muestra una reducción significativa en todas las edades. Siendo los casos específicos en adultos mayores, las muertes cayeron de 73.000 en 2021 a 11.000 en 2022, que coincide con la vacunación iniciada en 2021. Los adultos también tuvieron una disminución notable, con muertes reducidas del 30.000 en 2021 a 2.700 en 2022, una reducción del 92%. En jóvenes, de la mortalidad disminuyó de 1.200 en 2021 a 400 en 2022. Y en adolescentes, bajaron de 105 en 2022 a 18 en 2023. Y finalmente en niños, la mortalidad pasó de 256 en 2022 a 39 en 2023. Estas caídas coinciden con los inicios de la campaña de vacunación. Ahora hablaremos sobre el impacto de las variables socioeconómicas. Este gráfico ilustra la pobreza monetaria en el Perú desde el 2016 al 2023 y se observa un notable aumento desde el 2019 al 2020, pasando del 20 al 30%, con unos niveles mayores de pobreza en los periodos del 2020 al 2023. Y esto coincide con la incidencia de la pandemia, ya que causó interrupciones en empleo, cierres de negocios, restricciones de movilidad y disminuyó la inversión. Y todo esto en conjunto disminuyó la caída de ingresos. Además, con los indicadores socioeconómicos se pueden notar las desigualdades que ya existían, se volvieron peores a través del tiempo gracias a la pandemia. Las zonas rurales y las zonas urbanas marginales fueron las más afectadas, con un aumento más pronunciado en los niveles de pobreza y vulnerabilidad. Y esto está relacionado a los casos de COVID, ya que a un nivel de pobreza mayor hay un menor acceso a entidades de salud, con lo cual aumentan los casos. Veremos estos indicadores, empezaremos con el indicador que si bien está relacionado, pero no es de gran interés para el estudio, es el que tuvo el mayor cambio, empezando con un 5.5% en el 2019 y pasando a un 21% en el 2021 en la población rural con acceso a Internet. El indicador que se utilizó en el gráfico fue la tasa de pobreza monetaria, que pasó de un 20% al inicio, alcanzando un 30%, y luego disminuyó el año siguiente a un 25%, pero seguía siendo mayor antes del inicio de la pandemia. El siguiente indicador a resaltar es la tasa de desempleo a nivel nacional, que aumentó, resaltando el caso a nivel urbano, que casi se duplicó, pasando de 4.8 a 9.4. Continuemos con el análisis de las hospitalizaciones, UCI y defunciones por etapa de vida. Y como vemos en estos gráficos, las curvas de los hospitalizados y fallecidos durante la pandemia muestran una silueta similar, lo que indica un aumento en los pacientes hospitalizados suele correlacionarse con un incremento en el número de fallecidos. Esto se puede ver a que hubo una gran saturación en los hospitales y no había un buen manejo de los equipos médicos. También que la gravedad de los casos influye directamente en la tasa de mortalidad. En este gráfico vemos, como les mencioné inicialmente, que la mayor parte de las funciones fueron de adultos mayores, seguidos por los adultos. Continuando con el RT diario a nivel nacional. El RT es a cuántas personas en promedio puede infectar una persona que porta el virus. Como vemos, a lo largo de los meses, el RT en Perú mostró una fluctuación, subiendo y bajando alrededor del valor crítico que es 1. Un RT superior a 1 indica que el virus está propagándose, mientras un RT inferior a 1 señala que la transmisión se está controlando. Como vemos a través del tiempo, fue aumentando, disminuyendo, aumentando y se estuvo manteniendo alrededor de 1. El monitoreo del RT permite
a las autoridades poder tomar mejor medidas preventivas, ya que cuando está muy elevado se toman medidas preventivas más eficaces o más concentradas para mitigar los picos de contagio y prevenir futuras olas. En el caso de Perú, la tasa de reproductiva efectiva alcanzó su valor más alto el 31 de enero del 2020, con un estimado de 3,48, lo que indicaba una propagación descontrolada del virus. Esto quiere decir que, en estimado, una persona infectada contagiaba en promedio a más de 3 personas, y este pico inicial reflejó una rápida expansión del COVID en el Perú. Esto también se debe a que hubo una falta de medidas de control estrictas, efectivas, durante las primeras fases de la pandemia. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos con el siguiente grupo. Deja de compartir, por favor, para que el otro grupo pueda hacer. Voy a apagar mi pantalla, yo voy a estar acá, yo estoy acá, no me voy a mover. Este, lo que pasa es que que están queriendo hacer cosas aquí, entonces para que no sea un tema de distracción, voy a apagar mi cámara. Pero yo estoy acá, por si acaso. Bien, continúe con el siguiente grupo. Ya, ahora el siguiente grupo vamos a hablar sobre la industria petroquímica. En, en los integrantes, yo, Luis Gerardo y Francis Joao. En nuestro caso va a ser el estudio de producción petroquímica Pemex en el periodo 2003-2024, empezando por el marco metodológico. Nuestro objetivo general o principal va a ser el analizar la cambiante producción petroquímica en este periodo a través de la metodología de la dinámica de sistemas para poder identificar factores clave o cuellos de botella y que expliquen el comportamiento del fenómeno. Algunos objetivos específicos son el de caracterizar el fenómeno comparándolo con años anteriores para poder hablar si se trata de una tendencia estructural o coyuntural. Otro, el de comparar indicadores de producción de las petroquímicas de reservorios con otras empresas productoras similares fuera de México. En último, tenemos el de simular escenarios de evolución del sistema y analizarlos a largo plazo para ver sus comportamientos dinámicos, ver si hay un crecimiento sostenido, saturado o disminuyente. Algunos alcances, el primero es que contamos con datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales y de confianza como son de la página misma de Pemex y de la Secretaría de Energía, el CENER, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y de la Secretaría de Economía. Segundo, que se presentará el sistema mediante diagramas causales y bucles con retroalimentación, con el software que se recomienda en clase del Denso, consiguiendo así relaciones entre variables de producción, inversión o la demanda, por ejemplo. La limitación sería, uno, que es complicado acceder a ciertos datos específicos debido a sus implicancias, como los datos de planta, teniendo que usar información agregada, como datos resumidos o promediados. Otro, que no se van a analizar unas operaciones internacionales de su segmento de refinación, salvo las que relacionen directamente a la petroquímica, a otras áreas. La metodología, como mencioné, se optó para usar la dinámica de sistemas como método principal de análisis por Forrester, porque nos ayuda a representar los comportamientos complejos y cambiantes, algo típico de un sistema dinámico, e identificar las causas, tendencias o patrones de manera más estructurada con estos diagramas, usando el Vensim para modelar y analizar posibles escenarios futuros. Para un poco marco teórico de la importancia del caso, pues durante los años 23-24 se registró cierto incremento significativo en la producción de petroquímicas, eh, revirtiendo parcialmente la tendencia de declive petroquímica que presentaba en México desde los años 98, más o menos. Y al cierre de 2024 se alcanzó una producción total de 3.668 millones
de toneladas, lo que representa un aumento de casi 211.000 toneladas, que es el 6% en comparación del año anterior. Más detalladamente, del primer trimestre del 24, la producción aumentó 6.2% en el primer trimestre, y en el segundo se produjeron 245.000 toneladas más, que significó un aumento de 6%. Y estas cifras confirman un repunte o recuperación parcial del sector petroquímico. Pues como mencioné, la industria petroquímica del Pemex cayó bastante, unos casi 11 millones de toneladas desde los 90, 95, 98. Y apenas en el 2018 se pudo un pequeño reajuste con 2 millones de toneladas, lo que representa una caída de casi 78% en todo ese trayecto. Para complementar, en el 2003 la producción apenas cubrió el 35% de demanda nacional, obligando al país a importar el otro 65%. Y este incremento de producción en el año del 23 al 24 ayuda a reducir esta brecha de dependencia hacia el exterior, fortaleciendo la industria interna. Ahora, delimitaciones. El sistema comprende principalmente lo que son los complejos petroquímicos, como lo que está en Cangrajera, Pajaritos, Morelos, como Cebuela y Majo, y las áreas corporativas pertinentes. Desde su trayecto hasta las áreas o plantas específicas, como son amoníaco, el metanol y el etileno. En el ámbito funcional cubre las etapas desde la producción, el procesamiento de los hidrocarburos en productos petroquímicos básicos, intermedios y finales, al almacenamiento de estos mismos en inventarios internos o reservorios, y su entrega interna para distribución y comercialización. Ahora, considerando factores internos, está lo que son las operaciones de planta, incluyendo la gestión y funcionamiento diario interno de las plantas, como las plantas de amoníaco de Pajaritos o el etileno de Cangrejera, el mantenimiento constante de actividades de preventivas y correctivas, en inversión como la infraestructura y modernización de equipos para, y ampliación de capacidad de las plantas, decisiones de producción, decisiones estratégicas sobre la cantidad del tipo de productos a fabricar. Y también se incluye en el límite del sistema los aspectos de cadena de suministro interno, como como el suministro de insumos de gas natural, etano, el nafta, ya que su disponibilidad de materia prima afecta directamente a la producción petroquímica. Ahora, algunas variables están clasificadas variables endógenas, directas e indirectas, y exógenas, que pueden ser según su origen o grado de influencia. Primero, en las variables endógenas directas, son aquellas que se generan dentro del sistema y que inciden directamente al fenómeno principal, la producción de compuestos petroquímicos. Están los variables de producción petroquímica, que se mide en volumen de, en barriles de producción, y en toneladas que puede ser por mes. El inventario de petroquímicos, el stock de productos almacenados, y la acumulación puede reflejar ciertos desbalances en producción y despacho, e influir en las opciones de producción. En la eficiencia operativa, sería el rendimiento porcentual evaluando la relación entre recursos invertidos y la producción obtenida. La capacidad operativa, que indica el número de personas empleadas o que operan por planta o a nivel general, considerando tanto producción como el área de distribución y comercialización. Ahora, variables endógenas indirectas, que son los factores internos que no aumentan la producción de forma inmediata o directa, pero sí influyen sobre las directas a través de efectos inmediatos o acumulativos en el tiempo. Vale. Mantenimiento, que se refiere a los programas y actividades de las plantas. Como un adecuado mantenimiento puede ayudar a reducir las fallas y la mejorar la disponibilidad de las plantas, in- influyendo en la producción. Ahora, inversión,
Se refiere a los recursos financieros empleados para mejorar las plantas y nuevos equipos, ampliación de la capacidad de la misma, permitiendo aumentar la producción a mediano plazo. Innovación y desarrollo es el grado de adopción de las tecnologías de las plantas petroquímicas, tanto en términos de automatización como usando energías renovables o procesos más limpios. Ahora, en variables exógenas son los factores externos al control directo de Pemex que acondicionan o impulsan el comportamiento del sistema. Primero están los precios internacionales de los compuestos petroquímicos, que a altos precios globales pueden ser más rentable aumentar la producción local, mientras que los precios bajos podrían desincentivar la producción a máxima capacidad, por ejemplo. La demanda externa y doméstica de productos petroquímicos, como que una mayor demanda de los clientes industriales motiva a elevar la producción para poder satisfacerla, mientras que la demanda baja o débil podría conducir a una acumulación de inventarios o reportes de estos. Luego, los factores geopolíticos son los eventos como sanciones o guerras, como la reciente en Ucrania, o acuerdos internacionales que pueden impactar en la disponibilidad de los insumos o la demanda de, por ejemplo, los fertilizantes y otros compuestos químicos en el mercado. Y ahora esa parte. Entonces ahora pasemos a ver cómo evoluciona en el tiempo la producción petroquímica. Vamos a hacerlo en un intervalo de 2014-2024. En este caso vemos que los petroquímicos por MT, que son megatoneladas o millón de toneladas, empezó en 2014 con un 14 MT y fue con el tiempo disminuyendo, más o menos con una reducción muy baja, pero a partir de 2017 empezó a decaer de manera más rápida. Y en 2024 recién tuvimos una época donde aumentó, donde la variación es de 2.4. Entonces nos preguntamos, ¿por qué empezó a aumentar o por qué ya dejó de decaer? En este caso también podemos analizar un poco la cuestión de las ventas internas. En el mismo país, México, pues empezamos a ver que pues pasamos también que había una población decreciente y hasta ahorita se sigue con una tasa de menos 7.1. Ahora, en un intervalo más pequeño de hablando de 2023 y 2024, en dos temporadas, podemos ver que en la producción de petroquímicos básicos como los hidrocarburos ha habido una variación negativa, pero en la parte de petroquímicos como productos en sí, petroquímicos intermedios, hubo una creciente de 15.7. Ahora, hablando por productos, tal que sea el etano, metano o polietilenos, podemos ver que el amoníaco es el que más se produce, de 5.000, 4.000. Esto es porque el amoníaco sirve para crear productos petroquímicos como fertilizantes nitrogenados. Y entonces PEI necesita mucho de eso. Vemos que también hubo una disminución, pero a partir de 2022 hubo una gran inversión. Luego explicaremos la causa. Y en los demás, otro que tenemos que es importante también sería el etano, que tuvo un crecimiento. Luego, hablemos de por qué hubo esa caída. Entonces, más o menos hablamos de en 2017, hubo una disminución del gas natural. El gas natural es la principal forma de sacar un amoníaco. Entonces, al haber disminuido, pues podemos ver acá la producción también ha disminuido. Ahora, hablemos de cuánto invierte el país para mejorar la infraestructura. Cuando vemos Pemex Transformación Industrial, vemos que 2010, 2011 no invertía nada. A partir de 2015 recién empezó a invertir. Y quizás también por eso es que empezó en 2024 pudo haber remontado. Ahora, en los paros, acá mencionamos, por ejemplo, el caso de Cua- Cocealacache. En 2019 no se produjo nada porque hubo un paros. Y hubo otros ejemplos también hay,
En el polietileno también lo mismo pasó. Ahora, en cuestión de ventas internas y exportaciones, como podemos ver, las exportaciones netas de amoníaco eran casi cero en los años 2014-2020, pero en 2021 una vez nomás se produjo bien y las demás volvió a ser cero. En cambio, se está importando cada vez más, pero como podemos ver, en 2024 solo se importó 9. Eso significa que está satisfaciendo la, lo que el país le está pidiendo en producción de amoníaco. Ahora, en cuanto a inversión, ha disminuido, en este caso solo puedes traer el 2024, en transformación industrial 79, pero en 2014 era casi de 200. Para motivos ambientales, la emisión de óxidos de azufre y dióxido de carbono ha aumentado debido a que al no tener equipos ineficientes, hace que no sean tan eficientes, por eso producen más contaminación. Al igual con el uso del agua. No manejan una forma eficiente de manejo del agua, entonces por eso también producen menos. Y por último, las obras públicas, me refiero a capacitación de sus empleados, donde tiene diferentes zonas, capacitan a posibles empleados para su empresa. Acá hay, le capacitan en diferentes cosas, en educación, infraestructura, protección ambiental, protección de salud y aseguramientos. Gracias. Bueno, continuando con los factores evolutivos del sistema petroquímico de Pemex, hemos identificado tres variables principales que van a ser el tecnológico, que no viene más que innovaciones en el campo de la eliminación de quema de gases, recuperación de subproductos como es el etano, el metano o el azufre, y la modernización de sistemas de control distribuidos que han mejorado la eficiencia del sistema. Otro factor es el aprendizaje organizacional, ya que se pueden reactivar plantas como el de urea o el de amoníaco, ya que se está reflejando que de esta forma pueden reaprender procesos que ya habían abandonado y adecuarse al mercado que tienen con respecto a la demanda. En caso de la especialización, bueno, Pemex se ha enfocado en productos nichos estratégicos, como es el de fertilizantes, como ya mencionó mi compañero, y que ha abandonado líneas un poco menos competitivas como el benceno, el tolueno y ciertos polietilenos. Acá podemos ver cómo del año 2020 al año 2025 el crecimiento de la producción de millones de toneladas de amoníaco ha ido creciendo. En el año 2020 se tenía 136 millones de toneladas, en el 2021 244, en el año 2022 278, en el año 2023 se vio una pequeña reducción que viene a ser 206 millones de toneladas, pero para el año 2024 ha vuelto a crecer a 209 y para el año 2025, que lleva 2 meses, o el estudio solo se realizó hasta el mes de febrero, se ha registrado 53 millones de toneladas, que vendría a ser un cuarto de la producción del año anterior, lo cual nos puede dar a pensar que este año 2025 su producción va a ir creciendo aún más. Con respecto a la adaptabilidad del sistema, podemos considerar la respuesta a la demanda, ya que se va a duplicar la producción de fertilizantes ante una necesidad nacional que hay en el sistema mexicano, el manejo de restricciones, ya que Pemex ha sido capaz de enfrentar problemas de escasez, en este caso del etanol, que lo ha importado y también se ha enfocado en productos menos dependientes de este insumo. El fortalecimiento interno, que lo que busca es mejorar la infraestructura y el desarrollo del personal, ya que busca recuperar conocimiento técnico mediante la documentación y experiencia de ingenieros que ya tal vez han sido jubilados y que han trabajado en líneas de producción que han dejado de ser viables por el momento. Con respecto al comportamiento a largo plazo, se espera que pueda haber tres escenarios: la estabilización, que se supone que podría ser una producción normal de entre 3.5 o 4 millones de toneladas por año, y dependería de muchas otras variables. Un crecimiento transformacional que viene a ser mediante inversiones y políticas agresivas, que podría llegar a realizar que el producto petroquímico llegue a una producción de entre 5 a 6 millones de toneladas por año,
Esto requeriría infraestructura y alianzas tecnológicas para lograr una mayor demanda. Y el último escenario que sería un estancamiento en el cual se ve que puede haber o podría haber una interrupción con respecto a un apoyo financiero o político o la saturación del mercado mediante el ingreso de competidores que puede llegar a que la producción recaiga a un mínimo de 3 millones de toneladas por año. Puntos de apalancamiento que hemos identificado son los del mantenimiento predictivo, que se busca evitar pérdidas mediante evitando paros imprevistos, suministros de insumos clave, que son el etano y el gas natural, asegurar la disponibilidad de estos productos al máximo, el talento especializado, reentrenar a los especialistas, transferir el conocimiento, gestión de inventarios y demanda, coordinar la logística para evitar paradas innecesarias en casos de sobreproducción y la inversión estratégica sostenida. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Siguiente grupo. Ya. Bueno, buenas tardes, somos el grupo 6. Vamos a comenzar con el tema de exposición. Bueno, vamos a hablar sobre el acceso desigual a servicios de salud en la región de Huancavelica. Eh, bueno, eh, Huancavelica sabemos que está ubicada, ¿no?, en la Sierra Central del Perú. Y elegimos esta región porque, bueno, enfrenta una de las crisis más graves de acceso a la salud en el país. Tanto así que tiene un 46,4% de desnutrición crónica infantil en el 2011 y una tasa de mortalidad infantil de 27 por cada 1.000 nacidos, una de las más altas bueno, hablando del Perú. Bueno, esta región evidencia una profunda desigualdad, factores como la geografía montañosa, la dispersión de la población rural, las barreras culturales, limitan el acceso bueno, a estos servicios básicos. Además de eso, la región tiene una grave escasez de médicos e infraestructura. Ocupa el segundo lugar nacional en habitantes por médico. Esto reduce la esperanza de vida a 68 años, frente a la esperanza de vida de la población, digamos, nacional promedio, que vendría a ser 72,6 años. Eh, bueno, con este estudio lo que buscamos es analizar esta desigualdad usando como herramienta lo que es la dinámica de sistemas, un enfoque que nos permite entender cómo interactúan factores como la geografía, la pobreza y las políticas públicas. Este objetivo general, bueno, nuestro objetivo general es identificar las causas estructurales y, bueno, ver por qué sucede ello, ¿no? Para ello nos enfocamos bueno, en caracterizar la situación actual, identificar los factores claves y, bueno, crear un modelo conceptual que muestre estas interrelaciones y generar recomendaciones para mejorar el acceso, como la capacitación del personal, políticas públicas este, adaptadas. Eh, ya. Ya, bueno, continuamos hablando con lo que es la evolución de cómo ha sido el acceso a servicios de salud en esta región, desde Huancavelica. Y justamente como mencionó, históricamente ha registrado los peores indicadores de salud del Perú. Si empezamos hablando desde los años 90, lo más crítico que tenía eran las tasas de mortalidad materna e infantil. Justo su esperanza de vida era muy por debajo de 64 años, que si comparamos con el nivel de Perú era 69 por esa época. Pero ya con las reformas del sector salud que inició en los 2000, como lo fue la creación del SIS, que fue en el 2002, también con otros programas sociales, se podría decir que la situación comenzó a mejorar gradualmente. Otro punto importante es que ya desde el 2005 hasta el 2012, más de 80% de partos ya eran institucionales, o sea que ya eran atendidos en algún centro de salud y no eran en casa. Continuamos con indicadores recientes claves en el sector salud en Huancavelica. Bueno, justamente como le estaba mencionando, algo
Voy a mencionar los más destacados, como lo es la desnutrición crónica infantil, que como se ve la tabla, afecta al 29,9% de niños y niñas, esto menores a 5 años. También está la anemia infantil, que prevalece entre 6 a 35 meses. Y en el 2022 alcanzó un 65%, lo cual esto es crítico si lo queremos comparar a nivel mundial, a nivel del Perú, ya que es el triple. También vemos que en el cuadro de abajo vemos cómo ha mejorado la esperanza de vida desde el 2003 hasta el 2022, perdón. Y bueno, se podría decir que ha mejorado la esperanza de vida, pero este cambio ha sido también sucedido debido a que no se ha considerado ya las personas mayores de 80 años. Eh, Continuamos con algunas causas estructurales, también consecuencias. Bueno, justo como se mencionó, algunas causas son los factores geográficos, ya que debido a Huancavelica se encuentra en una zona de difícil acceso, ya que se encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y eso si mencionamos a las regiones rurales que hay dentro de Huancavelica. Otros factores también son como los institucionales. Esto más que nada es porque reciben pocos, escasos recursos en cuanto a salud y también hay una difícil gestión. También tiene que ver los factores sociales y económicos que se mencionarán más adelante y algunas consecuencias, bueno, primero en la salud individual, como tiene tanta desnutrición y anemia en la niñez, esto deriva a lo que es un déficit cognitivo y se va empeorando si es que no se trata. En cuanto al sanitario, bueno, hay postas desbordadas y en cuanto a la comunidad, afecta al núcleo familiar si es que una persona se ve afectada, entonces ya esto involucra y afecta a los demás. Continuamos con algunos efectos, ya que es clave mencionar que si bien la salud no puede desligarse de otros aspectos como lo que es la educación, justamente lo que es la mala salud infantil que ya hemos mencionado, como desnutrición crónica y anemia, tienden a presentar menor capacidad de aprendizaje, como menor concentración y mayor ausentismo escolar por alguna enfermedad. Bueno, la migración también tiene que ver porque esto mayormente son para las personas, los jóvenes son los que migran a ciudades más grandes debido a faltas de oportunidades. Y bueno, también lo que se termina quedando es la población mayor. Y por último, el empleo y la productividad. Bueno, esto debido a que Huancavelica es una zona donde predomina agropecuaria, o sea, depende de la fuerza, entonces si las enfermedades frecuentes que se dan o crónicas, como las dolencias musculares, reducen lo que es la capacidad de trabajo y también los días laborables. Continuamos. Y ahora les presentamos como tal los factores, las variables que intervienen en el sistema. Como ha mencionado antes, se tienen esos factores institucionales de la persona y bueno, ahí lo dividimos. Pueden ver acá las variables endógenas, que está por los centros de salud que se encuentran en Huancavelica. Estamos planeando medir estos, la tasa de atención a servicios, el control prenatal que se mencionó antes, que ya a partir de 2012 ha incrementado su atención en los centros de salud, atención por gastritis, resfriados, que son enfermedades que se van teniendo, la tasa de referidos, tomado como la referencia, como el concepto en el que un centro de salud deriva a una persona que tenía un malestar a un hospital más general fuera de la región. El costo por atención, en muchas situaciones de Huancavelica, los centros poblados no cuentan con ciertos insumos para salud que se necesita y entonces medir ello también es un buen indicador. En los mismos centros de salud, la disponibilidad de profesionales, se ha visto esa migración de profesionales fuera los centros de salud, los poblados lejanos, la poca presencia de ellos y medir ello nos va a determinar si estamos en lo correcto. La infraestructura, la capacidad de atención en laboratorios, la tasa de utilización de las salas de emergencia, el número de pacientes atendidos por día, el presupuesto que se asigna a cada centro de salud y el nivel de digitalización de historial clínico en cuanto a sus avances, como cómo vamos evaluando cómo está la situación de estos centros. En las variables familiares, como tal, la persona, se vio antes la pobreza, ellos
se fundamenta a través viendo el ingreso familiar que tiene cada persona, la ocupación, lo cual va también junto a la mano con el nivel de educación alcanzado por la familia, por la cabeza de familia, el estado nutricional que se habló, anemia, Huancavelica tiene un alto índice de anemia y de desnutrición, el acceso a servicios básicos como agua, desagüe, el tamaño del hogar, que también puede ser un indicador al ver que hay una migración de jóvenes a las ciudades y ese tamaño va a ir reduciéndose o se va a tener un porcentaje más hacia los abuelos, hacia los ancianos. El tipo de vivienda, en cuanto también nos permite ver la pobreza, las enfermedades presentes, en tanto qué tan peculiares o qué problemas son más afectados en esa población, qué enfermedades les llega más y por qué causas podría encontrarse, y las variables sociales como conectividad con otros poblados. En un inicio, el compañero mencionó sobre esa geografía tan montañosa que existe en Huancavelica y esa conectividad entre cada uno de los poblados, qué tan accesible en cuánto tiempo en carretera, en auto o caminata se llega entre uno y el otro. La presencia de servicios como otros servicios sociales como educación, saneamiento, las prácticas colaborativas que lo que usualmente ellas son lo llaman las faenas dominicales, entre las comunidades se reúnen y realizan trabajo comunitario. Entonces, un porcentaje de qué tantas familias participan en esas faenas es un buen indicador, y la migración. Y como variables exógenas está dentro ya afuera de Huancavelica el sistema de salud nacional controlado por el Estado, y ahí estaría como variable el presupuesto de los que se destina a la región y la frecuencia de abastecimiento de medicamentos que también viene afuera. Continuamos. Entonces, un poco viendo algunas observaciones a partir de esas causas, consecuencias que vimos anteriormente, está lo que es la trampa de la pobreza, que se ve que en cuanto hay esa pobreza que existe en Huancavelica, hay un menor costo hacia, una menor preocupación hacia la salud, una mala salud, una baja productividad, y eso genera más pobreza. Un rezago, otro ejemplo es el rezago educativo que se va generando. Una mala educación genera prácticas insalubres, esas prácticas generan enfermedades, genera salud mala, y eso conlleva a bajo rendimiento, a desnutrición, a analfabetismo, etcétera. En otro punto puede ser el déficit de servicio y desconfianza. Tanto se va viendo bastante la cultura acá en la gente de zona rural, porque se ve que son poblados lejanos, y cuanto si el Estado no va ahí con las metas claras o con el estigma claro de brindar un buen servicio, se va a tener una desconfianza. Esa desconfianza va a generar menor uso y va a generar peores servicios por que no ese rechazo a la atención. Y lo último, este ciclo que está viviendo por la fuga de profesionales en medicina que se va viendo, y que hay casos en que su presencia se nota su asistencia en el centro. Y continuamos finalmente con algunos casos que se ha visto. Em, Hay un caso en el centro de salud Guadibamba, es un poblado de tal cual, y ahí se observó, se vio que se buscó una mejora en inversión regional. Con ello se buscó la atención para los partos del prenatal, pero una región que cuenta con un centro de salud, que cuenta con un centro de salud de tercer nivel, que es el, el que solo no son no hay hospitalización, no se puede atender con camas en el centro de salud, se encuentra con un laboratorio básico y con ciertas limitaciones, o sea, uso para resfriado y enfermedades comunes. Y de ahí se tienen que retención de médicos y de dependencia y negociaciones con la IES, esos problemas. Se encuentran esos problemas. Y en caso de las mamachas de Churcampa, una iniciativa en la que, aliado con estas mamachas que eran lideresas de estos centros poblados, se ayudó para que el poblado, las señoras rurales, de allá los ciudadanos puedan atenderse, atender su parte en los centros de salud. Eran llamados casas de salud, casas maternas, a esos centros de salud,
para que de esa manera puedan acceder a estos servicios a través de ayuda de estas mamachas, se pueda tener un mayor empoderamiento, se pueda tener un mayor acceso y un mayor saneamiento junto con otras variables. Se logró esto, pero se detuvo el financiamiento, por tanto no se institucionalizó este punto, se perdió el financiamiento. Pero ahí está la importancia de, como tal, tener a la cultura de la gente y poder adecuarse más a ello. Y el último de Huancavelica se logró en 2025, en el cual como se vieron todos los factores, hay diferentes canales en que se afecta la salud del poblado. Entonces, ir mejorando la salud y mejorando la nutrición y saneamiento, que también es un tema importante en la región, ayudó que en el caso del centro poblado de Acoria se reduzca la anemia en un 5% el primer año y se tengan mayores controles prenatales. Y esos son en sí generados casos y con esto tenemos concluido. Bien, muchas gracias. El siguiente, no, ya, acabaron creo, ¿no? ¿Está bien? ¿Hemos acabado? Acá tengo como si hubiera acabado. Ya no queda nadie, ¿no? Levante la mano si algún grupo falta. Ya. Joven, entonces voy a hacer los comentarios correspondientes. Son varios. Bueno, yo empezando de este último grupo, el 6, cuando usted no presenta a tiempo todos los entregables, yo suelo no dejar que expongan y doy por no presentado el trabajo. Deben tener cuidado, digamos, teniendo cuidado en cuanto al tiempo y cómo se presenta. Ya miren lo que dice la rúbrica. En este caso los he dejado exponer para escuchar y poder dar una opinión. Pero en realidad no deberían tener calificación. Le he puesto la más baja, pues lógicamente. Es una suerte de... No es represalia, castigo, pues, ¿no? Bueno, vamos con... ya, un asunto genérico antes que se me pase. Présteme atención, por favor. Présteme atención. Ya, a pesar que usted tenga el vehículo, présteme atención. Fíjense. Cuando hablamos en dinámica de sistemas de un caso, no hablamos de una situación determinada. No hablamos de una situación determinada. No hablamos de una empresa, de algo individual. Estamos hablando de un fenómeno dentro de un ámbito bastante amplio. ¿Ya? De eso hablamos. Y entonces, y en ese sentido, hay que ubicarse en ello, porque yo no quiero que me describan una situación, no, sino un fenómeno que ha sucedido a lo largo del tiempo, un fenómeno que está agrupando, englobando colectividades, está agregando situaciones sociales, económicas, de cualquier índole. ¿Ya? De eso se trata. Vuelvo a repetir, que no se trata, a mí no me interesa que me describa usted una situación, ni me describa una organización. Eso para otro curso. En este curso, lo que yo quiero es que usted pesque en lo más amplio qué fenómeno se está produciendo en forma general, global, donde no existe una denominación de empresa. ¿Ya? No existe una descripción particular. Las variables son globales. Por centro de salud. Eso no es una variable. Por centro de salud. No es una variable. ¿Sí o no? Es un conjunto de valores por cada centro de salud. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, presten atención, incluso la descripción que se hace, y ojo que
Luego viene el siguiente entregable, que debe empezar con la subsanación. No hagan lo que ha hecho un grupo que empieza subsanando y de continuo ya describe lo siguiente. No, es un capítulo en el cual lo que se presentó en el caso se corrige, se cierra y se va a la diagrama causal que tengo que explicarle. En la otra semana les tengo que explicar con cuidado. De repente ahora hacemos algo porque ustedes han acabado rápido. Bien. Entonces, decía, se cierra y se trata el siguiente tema. O sea, que solamente va la subsanación, ¿eh? No nuevamente la presentación, sino lo que se subsana. En algunos casos es el cambio total. En algunos casos. Ahora voy a comentar. Bien. El tema de la violencia mujer y el feminicidio está interesante, ¿ya? En el Perú, ¿no? Es en el Perú. Eso que usted tiene que precisar bien la denominación, ¿no? Es el estudio del fenómeno del feminicidio en el Perú. ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? Desde el incanato, en la época de Dina. ¿En qué periodo? Tienen que precisar. Los procesos evolutivos de fenómenos como ese tiene diferentes caracterizaciones dependiendo el tiempo, el momento histórico que se está estudiando. ¿Ya? Los factores suelen cambiar. Antes, por ejemplo, la mujer estaba al margen de la posibilidad de acceder a la educación, al trabajo o a ocupar una responsabilidad. ¿Correcto? Eso cambió. ¿Sí? Eso ha cambiado. Ahora tenemos en este curso damas, chicas. Ahora, ¿por qué son tan pocas? A ver, ¿por qué son tan pocas? Jazmín, ¿por qué son tan pocas chicas que hay en esta universidad? No te escucho. A ver, Yulen, Yasmín. Una es Jazmín y el otro es Yasmín. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no Ruth, si no Ruth, cualquiera. La que tenga medida, ¿por qué razón? Estamos hablando de feminicidio, ¿eh? Pero tiene que ver con la mujer, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque hayan dicho que no tienen chamba, no trabajan en un momento determinado, dependen del varón, ¿no? A ver, pero ¿por qué hay tan pocas mujeres en la ONU? ¿Y por qué tan pocas mujeres acá en mi curso? Caramba, esa es la que también debería haber un balance, ¿sí o no? A ver, miren, cuando hacen el estudio de un fenómeno como este, antes no había mujeres en la universidad, muy poco, era muy escaso. Pero les voy a decir algo, ¿eh? Es un dato. Que solamente en este curso hay damas en el curso. En Ginebra Empresarial no hay ninguna chica inscrita en mi asignatura, y en teoría y ciencia sistema tampoco. Son puros varoncitos, bueno, al parecer, ¿no? Que son varones. No hay damas. Entonces, fíjense. No, yo quiero hacer referencia al estudio que se hace de fenómenos en aquí. Es muy importante entregar el periodo en la que se tiene también el cuidado de hacer un estudio de caracterización. Porque yo tengo que poner variables que no son directos, no es directo. Cantidad de delincuentes, cantidad de cuchillos. No, tiene que ver con algo mucho más amplio. ¿Correcto? Y en algunos casos, cuando uno trata un fenómeno, a veces nos encontramos con, especialmente los fenómenos sociales, que la caracterización
es cultural, es educativo, ¿ya? Que es más difícil de establecer una variable que lo mida. Hay que ver cómo asociarlo con algo, que es muy importante. Bueno, ya he comentado sobre el tema de definir un objetivo. Uno define más un propósito. Quiero estudiar en el periodo tal el feminicidio, queremos estudiar el feminicidio para ver qué se puede hacer o qué sucedió, por qué fue así, explicarlo, ¿no? Entonces, un objetivo tan genérico como ese, ¿ya? No de un objetivo tan preciso. En todos los casos, y he hecho esa observación. Y una cosa importante, ustedes, cuando no un trabajo, quizás yo cometí el error de explicarle con cuidado. No es como un trabajo común de otro curso. No. Yo estudio primero, investigo, busco toda la información de un ámbito determinado, toda la información, y lo organizo para poder entender qué cosa es, conocer el lenguaje en ese ámbito, la forma como se expresan las cosas, y también para poder encontrar fenómenos que se producen, ¿no? Eso es lo importante. Es una exploración, ¿está bien? Es una navegación, así ustedes ahora navegan, pues, ¿no? Una navegación, de eso se trata. El segundo es un caso de haber identificado un fenómeno, en el cual yo digo, este es el fenómeno que estudiar, estos son sus variables, se da en este lugar, ¿correcto? No es que me dé usted la explicación final del problema que están queriendo ver, no. Hay un error ahí, da la impresión que me están explicando, que yo quiero una explicación de por qué se da la situación. Yo no quiero esa explicación. Yo quiero que me presenten el caso. Imagínense que usted es médico y tiene que estudiar a mí, ¿no? Usted es el médico y me va a estudiar a mí. Y entonces el jefe del área le dice, presénteme su caso. Ah, ya, acá le presento mi caso. Se trata del ingeniero Daniel Llanos, de 71 años, que dicta 3 cursos de ingeniería de sistemas, tiene estudios de posgrado, y me presenta. No dice qué enfermedad tengo, no dice nada de eso. Es el caso. Pero en forma general describir que es una persona que está debilitada, tiene una situación de, ¿cómo se llama?, de excepción en la enseñanza de la universidad. Puede usted describir rasgos generales, pero no va a resolver, presentando el caso, algo, ¿sí o no? De eso se trata la presentación del caso. Solamente decir qué va a tratar, qué va usted a estudiar. ¿Está bien? En el causal ya se explica, ya ahí. En el caso tiene que mostrar qué variables he encontrado, variables que son relevantes. Y acá, para todos, una variable exógena. ¿Qué es una variable exógena? Exógena. No es la que está refiriéndose a un aspecto más allá del ámbito territorial. No. Se dice variable exógena a una variable que está identificando un factor que no forma parte de la explicación del fenómeno, pero que tiene alguna influencia. ¿Me han captado? Nuestra economía se mueve con factores que se desarrollan al interior del país, ¿no? La capacidad productiva, los productos de mayor volumen de producción, ¿no? Los precios asociados a ellos, ¿no? Estoy mencionando algunas variables. Las políticas arancelarias de los Estados Unidos está fuera de este ámbito, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Influyen y se van a retroalimentar respecto a lo que ha de suceder en nuestro país.
Si acaso es así, porque va a generar un efecto, no, estas autoridades son una desgracia, porque no va a tomar ni una medida, se va a ganar como ¿cómo se llama? El presidente de Argentina, que lo están criticando, porque se allana, atraca y no toma nada, así como Canadá, como otros países que han, China, ¿no? Que también han levantado su arancel, le hacen la guerra, pues, ¿no? ¿Qué tal raza? Pero acá, no. Los economistas de acá, de los que están ahorita en el poder económico, dicen no hagamos nada. Chupemos claro que va a favorecer la subida de arancel a nivel Estados Unidos. Al subir el arancel más gravemente a ciertos países, nos está favoreciendo a nosotros, que nos ha subido poco. Pero ellos no son nuestros papás, ¿no? O sea, Estados Unidos, entonces, bueno, en mi caso yo leía la revista Superman. Pensamos que Superman, que era americano, era el gran salvador del mundo, ¿no? Pero ustedes también son admiradores de, ¿cómo se llama? El grupo de la justicia, ¿cómo se llaman los? Tiene un nombre, ¿no? También admiran el Hombre Araña, eso no. Ustedes creen que los grandes héroes son americanos. No hay que tocarlos porque son los que van a salvar el mundo. Bueno, pero esas variables, si van a interactuar con nuestra economía, son endógenas. Si no van a interactuar con nuestra economía, pero que tienen algún grado menor de influencia, lo puedo considerar como exógena, ¿correcto? Y más adelante voy a hablar un poco de eso también. ¿Y aquí más? Interesa la realidad. Escúcheme bien, présteme atención, estimado Francis. No te veo, pero imagino que me estás escuchando. Interesa la realidad, no la teoría. Repito, en este curso, lo que yo quiero ver es qué pasa en la realidad. Lo teórico es lo que yo estoy hablando sobre la concepción de los sistemas, la manera como acercarnos a la realidad como se dice, lo teórico. Pero lo que usted hace es mirar la realidad, coger la información de la realidad, describir la realidad, modelar la realidad, o sea, simular la realidad, la realidad, ¿correcto? Claro que su modelo solamente es una expresión limitada de dicha realidad, pero lo que usted está tratando de hacer es lo mejor posible expresar en lo que está haciendo la realidad. La teoría no tiene acá, yo en algún momento hubiera dicho no tiene valor, no, pero tiene valor en el sentido de que permite conceptualizar algo, pero para usted, para mí, yo quiero como usted me está dando a conocer su entendimiento de la realidad. Sencillo que no van conclusiones. En ningún caso, al final usted concluye, pero usted no está concluido porque, si bien yo sé, alguien me ha dicho, un pajarito me ha dicho, que ustedes han estado copiando y pegando datos de algún trabajo de Google, está bien. Y seguramente están cogiendo de algo que sí ha sido un estudio particular que tiene conclusiones. Pero para que yo no me entere, no le coloque las conclusiones. Solamente utilice el dato que tienen esos estudios y colóquelo. Yo no me molesto, ojo, eso no me incomoda que usted esté tomando información y casos de otro lado. No hay problema. Eso no es problema. Otra cosa, las estadísticas son evolutivas. No me interesa el estado actual. Cuando me dice, y así está el asunto, tantas han sido las maltratadas, tanta por esta razón, esta otra, a mí qué me importa, diría yo. Claro que no lo he cortado. Lo que a mí me interesa es que las mujeres muertas por ahorcamiento, el año tal es esta cantidad, el año tal es esta cantidad, el año tal es esta cantidad, el año tal, y esto está asociado a tal o cual cosa, ¿no? A esto, porque en el año tal fue tantos y tantos. O sea, lo que me interesa es la descripción evolutiva.
las estadísticas históricas. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ahora, fíjense, en algunos fenómenos, bueno, en todos los fenómenos, usted tiene que encontrar la mayor cantidad de variables posible. Perdón, estimado Sadi, pregúntame nomás. Sí, ingeniero, respecto a lo anterior sobre las conclusiones, ¿sí tendría sentido para el siguiente entregable, que es el diagrama causal? ¿Tendría sentido ya hablar de conclusiones o todavía por el momento? Otra vez, vuelvo a repetir, Sadi. Parece que tu audio ha fallado al momento que he dicho que uno concluye un trabajo de modelamiento, de investigación, cuando concluyes el trabajo de investigación. ¿Sí o no? ¿No? ¿Tú tienes enamorada, Xavi? No, no me escucha bien. Bueno, o no me quiere escuchar. Bueno, yo la vez pasada. No, ingeniero, no, ingeniero, no. ¿No tienes? Ay, qué lindo. Y eso te va a permitir hacer el trabajo más dedicadamente. Pero cuando tengas, vas a ver que uno corrige cada vez que avanzas en la relación, corriges. Hay cosas que haces mal, en fin, de repente desviaste la mirada y miraste a otra compañera, te das cuenta que eso no debes hacer porque la pareja está mirando el ojito. Y uno va corrigiendo, ¿sí o no? No es que de ahí te pones a sacar conclusiones. Error, no saco conclusiones. Corriges. En un trabajo como este, se va haciendo ajustes, corrigiendo cosas en el tiempo, haciendo ajustes, y recién al final, recién tienes que sacar un dúo, porque el trabajo consiste en hacer un modelo para simular el comportamiento y estudiar qué pasaría si. De acuerdo a eso, yo digo, esta es la conclusión. ¿Ya? O sea, no sé quién les ha dicho, bueno, sí, en algunos cursos, cada vez que yo hago un informe, va con su conclusión. En algunos cursos, ¿ya? Pero en este curso no, en este curso estoy armando un Lego. Poco a poco estoy armando algo. Y al final tiene sentido una conclusión. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Ya, decía que ustedes buscan las variables y todas las variables deben involucrar una explicación de el efecto que puede causar al cambio que tiene el fenómeno estudiado o sus otras variables, ¿ya? Y usted va a encontrar varias. Pero escúcheme bien, présteme atención. Muchas veces hay factores alométricos. ¿Ustedes saben qué significa alometría o lo alométrico? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Levante la mano quien lo ha escuchado, lo ha leído, aunque no recuerden su significado. No lo han leído, no lo saben. Claro, si yo digo, hay factores alométricos, alguien debe levantar la mano, ¿no? Es decir, disculpe, profe, ¿y qué se trata eso? O profesor, perdón, a mí no se me dice profe, sino profesor. Entonces, ¿qué significa factor alométrico? Es aquel factor que es, digamos, principal y que empuja otros factores. Es un factor, digamos, principal, rector del comportamiento de algo. ¿Ya? Es el que más tiene que ver. Los demás están relacionados, pero hay uno de ellos que es alométrico, o algunos que son alométricos. Junior, ¿cuánto es tu talla? ¿Tu talla cuánto es? Es 1,76. Madre, yo tengo 1,59 m, o sea, eres gigantesco. Muy bien, ¿qué determinó que yo mida 1,69 y tú 1,73 m? ¿De qué ha dependido?
Genética. Tu genética, ya. Genética, correcto. ¿Qué más? Tu alimentación, ¿correcto? Porque tienes toda la genética que quieras, pero no la haces prosperar si no la desarrollas. Y para eso requiere nutrientes. También actividades. Mi nieto está midiendo también, como tú, y está haciendo básquet, escucha, que va a ser gigantesco. Y la gente, cuando yo estoy con mi nieto, que es más grande que yo, llevándolo ahí, tiene 11 años, la gente mira con rareza. No sé si a quién lo miran raro, o sea, a él o a mí, porque él es grande y yo soy chato. Y entonces yo rápidamente, cuando alguien se queda así, mirándome, digo, ojo, tiene mis genes, ¿ah? Mis genes. Eso es lo que digo, es que mis genes son altos, son grandes. Yo soy chato, pero mi gen es alto, por eso salió. Bueno, para que si uno crezca, lo que debe crecer son los huesos. Por eso la alimentación principal para el desarrollo de la altura en ser humano depende de aquello que alimente el desarrollo de los huesos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que te da tu mamá o te ha dado tu mamá junior para que crezcas? Principalmente. Bueno, creo que a los años de bebé, lo principal es la leche materna, ¿no? La leche es el factor principal para el desarrollo óseo, ¿sí o no? Es la leche, ¿correcto? Ahora, tu hueso ha crecido, tus huesos han crecido, entonces principalmente. ¿Y ha crecido con tu hueso tu piel o no? ¿Ha crecido con tu hueso tu sistema nervioso, tus nervios? ¿Tu sistema digestivo ha crecido conjuntamente con tus huesos? Sí, ¿no? El factor alométrico es el hueso. Mis huesos no crecieron tanto, no es que se ha acumulado, se ha apabullado ahí mi sistema digestivo, ¿no? Porque o sea, crecieron ellos y no creció el hueso. No es así, ¿sí o no? ¿No? Sino que hay un factor que establece en la conducción del desarrollo. Los fenómenos, hay factores alométricos que están generando un efecto, digamos, directriz. ¿Está claro eso? Y entonces cuando usted tuvo un fenómeno, trate de identificar cuáles son los factores alométricos. ¿Ya? Trate de identificar cuáles son los factores alométricos. Porque de repente en el factor alométrico, estudiar ello puede resultar nutriente, importante para todo el fenómeno. Y es ello que requiere la conexión a los diferentes factores que permiten que ese aspecto del fenómeno pueda usted explicarlo, desarrollarlo, conjuntamente con otras variables que están metidas en medio del fenómeno, ¿ya? Y es muy importante identificar eso. Pero, no, o sea, siempre en el desarrollo dijimos el gen, ¿no? Que eso es estático. Aunque los científicos han descubierto que el componente genético puede también ser estimulado o puede ser opacado. Ustedes saben eso, ¿no? Mi madre ya les he contado, empleó el hogar. No hizo primaria, no estudió en el colegio. ¿Ya? Tuvo que aprender a leer y escribir en un orferinato, ¿no? En la selva. Una cosa, su desarrollo, y además pertenecía a una tribu en la selva que no llegó jamás la educación ahí, ¿correcto? El desarrollo genético cerebral, neurocerebral, posiblemente dejó en un gen limitado, ¿sí o no? ¿Sí? Junior, ¿está claro eso? Que yo tengo un basamento genético de gran limitación neurocerebral. ¿Correcto? ¿Sí o no? No tengo un gen. Hay otros que son hijos de médicos, de científicos, ¿sí o no? Me parece que ser de una o de varias generaciones. En mi caso no fue así. Entonces, pero sí o no que modifiqué mi genética. Lo modifiqué. ¿No? ¿Comiendo qué?
A ver, ¿comiendo qué, estimada Jazmín? ¿Estás conmigo o no? No estás conmigo. Sí, profesor. A ver, Creo yo que es importante la buena alimentación. Eh, por ejemplo, antes la alimentación o los alimentos eran más nutritivos. no te pregunto eso. A ver, Lenny, ¿qué dices? ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás prestando atención? ¿O como Jazmín, así de, con una sola oreja? No, sí, profesor. El pescado, por ejemplo. No, ese te da factores de otro tipo. Y ya, pero la capacidad cerebral la desarrolla el complejo B. ¿Cuál es el alimento principal? Yo les he dicho, les he repetido. Si no los jalo, si no comen ese alimento. La manzana. ¿Sí o no? La manzana. Ahora te acuerdas, pero si comieras todos los días la manzana, te acordarías. ¿Sí o no? Bueno. Ya. Entonces, fíjense, entonces decía, hay que tener ese entendimiento también. Esta recomendación que le estoy haciendo ahora, suelo hacerlo después, cuando usted completan básicamente. Pero me he recordado, de hecho, mi esposa lo digo de una vez, que cuando ven el fenómeno de diferentes factores, un conjunto de factores pueden considerarse como centrales en la evolución de un fenómeno determinado. Miren y traten de explorar lo más que se pueda de ello. Muy bien. Otra cosa, entonces, por lo tanto, yo puedo recomendar, especialmente al tema de feminicidio, el entendimiento del fenómeno relacionado al feminicidio o a la violencia de la mujer, hacer el esfuerzo de mirarlo sectorialmente. Una cosa es lo que pasa con la mujer en Lima y otra cosa que lo que pasa en provincia, en zona de sierra o en zona de selva. ¿Sí o no, Rafael? Sí, profesor. No estoy haciendo chiste, Rafael, noto que estás en otra cosa. Yo te pido, es que tengo acá un software instalado que muestra la incoherencia entre lo que yo estoy hablando y el rostro de la IA, pues cómo ha desarrollado la IA, ¿no? O sea, que yo también estoy sorprendido, Karen. Presta atención, Rafael. Ya, ¿me hacen escuchar la pregunta o no? No te escucho. Se apagó tu micrófono. Disculpe, profesor. La pregunta, no, profesor. No. Entonces, sectorialmente. Fíjense, yo no es necesario que usted esté acá. Para mí no es una preocupación. Noto que no todo el mundo está tratando de entender las cosas, ¿ya? Si no desea, no esté. ¿Por qué? ¿Qué hace esta tortura de aparentar estar y no estar? Está mal eso. Muy bien, decía sectorizar. Porque cada sector, decía provincia y Lima, es distinto. Y van a ver que incluso en ciertas zonas del Perú, la violencia hacia la mujer es mayor. En Lima mismo, ¿sí o no? Dependiendo por qué zona es, especialmente las zonas más pobres, hay una situación distinta. Las clases medias no. No sé cómo será la clase más cerrada, ese mundo. Ahí lo maltratan al varón, creo. Pero digamos, depende de qué sector estás hablando. Incluso se puede hablar de sectores en términos de educación, ¿no? Por eso ahí sacaron una estadística qué hacen las personas, quienes son objeto de mayor maltrato, ¿no? Personas desocupadas, empleadas del hogar, en fin. Entonces, esa forma de... Pero en cada uno de ellos hay un fenómeno. O sea, no solamente es un factor el sector a la que pertenece, sino en cada sector puede haber un comportamiento distinto que luego hay que asociar. Ya. ¿Cómo medir el enfoque cultural?
Depende de la cultura, se dice, depende de la educación. ¿Es medible? ¿Hay forma de medir? Eso tiene que explorar, porque sí lo hay. Pero hay que poner cosas consistentes. Enfermedades infecciosas, bueno, acá estoy refiriendo a algo que no solamente se trata para el caso del feminicidio, ¿eh? En cuanto a la enfermedad infecciosa, yo quiero añadir a lo que ya he mencionado un tema. No sé si ahí está nuestro expositor. No lo veo. Sí, estoy, profesor. Ya, ahí está. Ya, gracias. Ahí está. El COVID sí es un fenómeno, ¿no? Sin duda. Pero son de esos fenómenos que te explica su causa. En este caso se trata de la aparición de un virus, donde fuere, pues, ¿no? En el murciélago, o en el laboratorio, lo que fuere, y un proceso de desarrollo de contagio. Eso puede tener diferentes factores que influyen, cómo evoluciona, y hay un solo factor que lo contiene, ¿correcto? Que lo retrotrae, que es la vacuna. No tiene una conjunción de variables. No es un fenómeno que se puede graficar, se puede trazar, se puede también vincular a diferentes, pero no es un fenómeno que se retroalimenta de una manera compleja, es bien simple. Y entonces hay que buscar un caso que sea factores que al incrementarse en un momento el fenómeno puede bajar o subir, y en otro momento pasa algo diferente, y de igual manera genera un efecto, y hay, ¿no? Pero el COVID es un fenómeno que va de una manera progresiva y no se cae básicamente de una aplicación de una vacuna. No hay mucho, y que hay cosas, consecuencias, efectos, no sobre el tema, como por ejemplo en el caso nuestro, el efecto que ha tenido la gente más pobre y también a los microempresarios, ¿no? Pero, digamos, hay que buscar un caso que tenga mayor riqueza de retroalimentación. Eso es lo que yo te recomiendo. El tema de la multivariabilidad es fundamental en un fenómeno de dinámica, la multivariabilidad. O sea que las cosas pasan porque hay muchos factores, no porque hay un solo factor, o dos, ¿no? Sino un montón. Y cuando describimos un fenómeno, cuando describimos el caso, presentamos el caso, no es describir el fenómeno, porque ya está descrito el fenómeno, lo que ha pasado, yo lo puedo hacer con una sola variable, ¿ya? Es decir, yo tengo que ver cómo se muestra el fenómeno cuando están interactuando diferentes factores, que unos empujan a su crecimiento, otros a su decaimiento, otro a su condición regulatoria, en fin. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre los compuestos petroquímicos, la pregunta que me hago, si Pemex es la empresa, famosa empresa petrolera mexicana, ¿no? ¿O me equivoco? Gerardo, ese es, ¿no? ¿Sí? Profesor. Sí. Entonces es una empresa, una organización. En ese caso, profesor, es que en México, al menos Pemex, en producción de petroquímicos tiene el 56% de mercado y las demás empresas no tienen. Pero eso no me interesa, Gerardo, porque estás hablando de un caso, de una unidad, de una identidad. ¿Entiendes? Si trataran todo el tema del petróleo en México,
Y claro, ustedes lo van a reducir, puedes explicar, ya está hecho, no hay una explicación dinámica. Ahora, yo te repito, en dinámica de temas no se estudia a una empresa, no se estudia en una empresa. Es muy fácil de explicar un fenómeno empresarial. Entonces, puede ser pues todo el tema. Ahora, lo petroquímico es la producción de petróleo, los productos, los insumos petroquímicos, la industria vinculada a la petroquímica, a una factura petroquímica, pues hay que escoger algo dentro del ámbito estudiado que pueda ser menos heterogéneo, porque la industria petroquímica tiene una serie primero, de productos y de insumos para la industria, cuyos comportamientos, cada uno de ellos tiene diferentes factores, diferentes comportamientos. No es un sólido, compacto, uniforme y homogéneo cada uno de ellos, no lo es. ¿Entienden? Lo que estoy diciendo, están entrando a un tema, por un lado, individual, pero por otro lado, juntando papas con camotes. O sea, hay ciertos tipos de productos que tienen un ciclo evolutivo de demanda estacional, otros no, es continuo, demanda creciente. Otros compiten particularmente con ciertos países y por lo tanto tiene vaivenes. Además cotizan en bolsa, otros no, otros dependen los volúmenes de venta. Es decir, lo petroquímico es el marco que les he dado. El marco. No van a estudiar, o sea, claro, digamos, el tema es que Pemex es una expresión mayoritaria de ese campo, digamos, en México, ¿no? Pero está prohibido estudiar una empresa. Es un fenómeno. El fenómeno, en todo caso, tendrán que descomponer en cada subsistema, de cada aspecto, de cada insumo para la industria que sale de la industria petroquímica, de mexicana. Porque no puedes mezclar papas con camote. Cada uno es distinto. Nosotros acá consumimos bastante plástico, ¿no? Bolsa de plástico. La bolsa de plástico tiene un comportamiento absolutamente peculiar. Los contenedores de pluma, los contenedores de pluma, que son también productos petroquímicos, tienen un comportamiento totalmente diferente. ¿Cuándo se venden más estos contenedores que son productos resultado de la industrialización petroquímica? ¿Dónde se vende más? En la época entre enero y marzo, ¿no? Es donde más se vende. Luego desaparece la venta un lapso de tiempo, luego reaparece a mitad del año de una manera bastante moderada, pero reaparece otra vez el próximo año. Distinto completamente. Y la bolsa de plástico se consume. Ahora ha bajado en el Perú porque hay políticas, ¿no? De cuidado, de conservación del medio ambiente. Eso ha tenido que ver con eso. Pero es un momento totalmente diferente. ¿Sí o no? No me pueden, o sea, busquen un aspecto, digamos, pero que no sea de una empresa, que puedan llevarles a una esquematización más homogénea. En salud, como digo, no lo presentaron, el trabajo lo ven por no presentado. Por eso la calidad, por esta ocasión va a salir baja. Tienen que tener cuidado con la manera de presentarlo. Pero
Hay varias cositas. Está el tema interesante. No lo veo mal. Me parece que pueden haber agarrado un tema interesante. El tema es cómo van a conjugar las diversas variables. Porque, digamos, el entendimiento de la situación económica y social de un lugar del Perú, de cualquier región, es un componente estrechamente ligado a las condiciones económicas y sociales a nivel de todo el país. Hay que estudiar todo el país, todo el fenómeno social. Ahora, se trata de acceso o disponibilidad de servicios de salud. Acceso o disponibilidad de servicios. O uso o despliegue de los servicios de salud. Eso lo tienen que ver con mucho cuidado. Y evitar pensar como variables individuales, sino globales, agregadas, ¿ya? Porque en algunos casos expresan como, ¿no? Digamos, uno de ellos que ha notado que el presupuesto por centro de salud. Eso no es una variable. Es un dato interesante, pero no es una variable. Puede ser la cantidad de presupuesto para los centros de salud, eso es una variable que varía, o puede ser el promedio, ¿no?, de presupuesto que tiene. Ahora, el presupuesto, ojo, no se olviden que no es una variable en el tiempo. El presupuesto es un valor anual de una disponibilidad que no necesariamente se usa. Lo que se usa y se pone como variable es el gasto, es la inversión, es el pago de servicios. Eso se mueve. El presupuesto no se mueve. Está en un papel escrito un monto que debe utilizar la región. No variable. Yo no tengo variable de presupuesto, yo variable tengo el gasto que hice, los pagos de servicios, etc. Bien, yo la próxima semana entonces voy a sentarme a la explicación de cómo formular el causal y espero que también ya como 2 semanas, ¿no? En 2 semanas puedan hacer los ajustes según la recomendación que les hago. Muy bien, chicos, lamentablemente me tengo que ir. Entonces nos encontramos la próxima. Si desean alguna consulta, algo como os he hecho, me pueden avisar y poder juntarnos nosotros en cualquier momento. Bien, muchas gracias.